Dios le bendiga, hermanos y amigos que siempre están en sintonía en este su programa Mundo Cristiano. Hoy viernes, su sección juvenil. Quien les habla, su hermana y amiga Joana Ulises, quien le estará haciendo compañía el día de hoy. Y con un invitado especial, siempre. Invitado. Sí, siempre nuestro hermano Arturo acompañándonos el día de hoy. Así que denos un saludo. Así es, como todo buen soldado, nuevamente por acá estamos, ¿verdad? En auxiliando la distinguida ilustre. Siempre. Eh, Le damos siempre las gracias a Dios por eso. Recordándole que este programa es dirigido por la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada, o sea, el el edificio. edificio está en el Espaillat número 86. Tenemos servicios presenciales los jueves y domingos, los jueves a partir de las 7 de la noche y los domingos a partir de las 8 de la mañana, iniciando con la escuela bíblica y seguido nuestro servicio de acción de gracias. Así es. Y recuerden, bueno, que en la escuela bíblica para esta semana entramos al tema de lo que es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, que es la iglesia. Somos nosotros. Ciertamente. Eso es, ya ustedes saben, este domingo a partir de las 8. Así es. Y también recordarles que estamos a través de Radio Ben 105.5 y a través de la plataforma de YouTube como Mundo Cristiano IDP. Puede buscarnos ahí todos los programas, puede sintonizar, puede comentar también, puede compartirlo y que estos programas sabemos que están siendo de bendición para ustedes, tanto para nosotros que estamos aquí aprendiendo de la palabra, así usted que puede recibir la palabra del Señor. Así El es. día de hoy tenemos un tema extraordinario y hoy vamos a estar hablando acerca de la fidelidad de Dios. Un tema que siempre mencionamos y sabemos que le servimos a un Dios fiel, pero a veces hay situaciones que nos hacen pensar de otra manera, de que no es fiel por las cosas que ocurren, por las cosas que vemos a nuestro alrededor, pero hoy vamos a estar hablando acerca de la fidelidad de nuestro Dios para su palabra, porque eso es algo que debemos de aclarar, que Dios es fiel a lo que ya Él dijo en su palabra, no a mis circunstancias, que a veces queremos tornarlo a eso. Y hablar de la fidelidad podríamos definirlo, que es la exactitud o precisión en una ejecución de alguna cosa. Palabras claras y sencillas, es cumplir aquello que ya tú has dicho, con lo que te comprometiste. Ciertamente. Y déjame decirte que este atributo de parte de Dios es lo que pudiéramos decir lo define como el Dios soberano que tiene capacidad de cumplir todo lo que Él, ¿verdad?, se ha prometido, porque ya te puedo hacer una promesa, pero posiblemente, dada la circunstancia de mi incapacidad, que tuve una situación de salud, que tuve situaciones de cualquier índole, bueno, pueda no cumplir con dicha promesa. Mientras que Dios, esto no es así, porque de hecho, cuando se usa de manera indistinta con relación la fidelidad de Dios y la verdad. O sea, Dios se puede usar en un momento dado como Dios de verdad, Dios de fidelidad, porque Él va a cumplir todo lo que ha prometido. Y cuando Él hace una promesa, Él lo hace y es como que ya está en... De hecho, el libro me parece que Isaías 9, donde habla de nos ha nacido un niño, ¿verdad? Isaías es la promesa La profecía. de la profecía del hijo de que nacería, ¿verdad? Un salvador. Y cuando habla ahí, habla en tiempo pasado. Isaías se escribió 700 años antes de Cristo. Sin embargo, la escritura ahí está hablando en tiempo pasado. Si ustedes van allí a Isaías 9 y leen la escritura. Así es. Y hablar de esto a la luz de la palabra, podríamos decirlo, está en todas partes. Desde el Génesis vemos que dice, en el principio creó Dios, o sea, Dios él emitió la palabra y fueron creadas todas las cosas y lo vemos hoy por hoy. Y podemos leer y citar la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 19, que dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, quien guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Así es. Es decir, que aquí vemos que Dios es fiel a los mandatos que están establecidos en su palabra y los que guardan sus mandatos, con lo que guardan sus mandamientos. Sí, así es. Y Él, como diríamos al principio, lo que dijo al principio, eso lo va a cumplir. Exactamente. Y así mismo como pasó allá en el 3:15,
en el llamado protoevangelio, cuando el hombre peca, cae y él inmediatamente hace la promesa de que él iba a enviar un redentor, donde Exactamente. establece, dice que él iba, que de la simiente de la mujer iba a nacer a alguien que le iba a herir a Satanás en la cabeza, pero que a su vez Satanás le iba a herir en el calcañar. Y eso fue lo que sucedió, eso fue lo que pasó. Podríamos preguntarnos, líder, ¿qué significa la fidelidad de Dios? Y aquí yo tengo un escrito que dice que significa que Él siempre hace lo correcto, actúa de acuerdo a todo lo que ya Él ha dicho, cumple su propósito, cumple todo lo que Él ha dicho, la verdad, la palabra de Dios, y Él mismo se define como la verdad. O sea, Él cumple todo lo que Él ya ha dicho, de lo que Él es. Ciertamente. Y cuando en la parte introductoria tú decías, Joana, que en Dios a veces hablamos y decimos que en circunstancias la persona pudiera entender de que no es así, circunstancias que le pudieran estar aconteciendo, sea algún tipo de dificultad, tribulación, algún tipo de aflicción, y puede eso generar en la persona algún tipo de vamos a decir, dudas, cuestionamientos y demás, y ante otras personas también puede eso hacer. Pero también decíamos que va a depender de, vamos a decir, el ente con el cual yo vea lo que está aconteciendo. Si nosotros vamos a un acontecimiento del libro acá de Lamentaciones, de Jeremías. Jeremías, ahí, Lamentaciones es un libro que cuenta con 5 poemas de lamento. El capítulo 1 y 2 establece allí la perspectiva desde el punto de vista del pueblo, pero a partir del capítulo 3 vemos aquí Jeremías hablando desde el punto de vista personal, cómo él se siente ante lo que está aconteciendo con el pueblo. El pueblo fue invadido, Jerusalén, en el 1586 por Babilonia, Nabucodonosor, y Jeremías está hablando aquí de una manera que terrible, y él está entendiendo de que detrás de esa mano babilónica, él entendía que estaba la mano de Dios usando a Babilonia como vara de castigo por su pecado, ya que con tanta frecuencia Jeremías había hablado que se arrepintieran de lo que ellos estaban haciendo, el pecado de idolatría y demás. Aquí en Lamentaciones, tú leías ahorita 1:4, el capítulo 3, que dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Eso es Jeremías, ¿verdad? Hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mi piel quebrantó y mis huesos. El versículo 8 dice, aun cuando clamé y di voces, oígase bien, y a veces nosotros podemos llegar a pensar así, cerró los oídos a mi oración, cercó mis caminos con piedra labrada y torció mi sendero. Y el versículo 13 hizo entrar, el 16 dice, mis dientes quebró con cacajo, me cubrió de ceniza. O sea, él está desde una perspectiva, vamos a decir, de la circunstancia. Exactamente. Él está mirando el acontecimiento a través de las circunstancias, a ver los ojos, mejor, a través del lente de la circunstancia. Y vemos lo que está pasando. Como que humanamente él se estaba lamentando, su cuerpo estaba ya haciendo de tanto dolor, tanto sufrimiento que veía. Pero más adelante en ese mismo verso vemos como él dice en el versículo 22, por la misericordia de Jehová. Vamos a ir al 21, donde ahí es donde él reacciona. Porque el 21, mira cómo él dice, esto recapacitaré en mi corazón. O sea, a mí mismo, se va a predicar él mismo. Exactamente, me lo recordaré. Exactamente. Por lo tanto, recuerde por lo tanto, en conclusión, finalmente, esperaré por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Así es. Porque nunca descayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré.
Y pensar en ese verso también nos hace recordar el libro de Salmos 16, donde David también dice que pues, su porción y su herencia era Jehová, es Jehová, y ahí mismo como que lo podemos hacer comparación. Y Tú ahí recuerdas que es una de las tribus que no tenía heredad. exactamente. Que era, ¿cuál era de ellas? La de los levitas, ¿verdad? Leví, una de la tribu sacerdotal, no tendría ningún tipo de pues, repartición territorial, sino más bien la porción de ellos sería el mismo Dios. Exactamente, eso era lo que quería decir, que ellos hablaban, cuando hablaban de mi porción, de mi heredad, de mi posesión, hablaban del mismo Dios, que eso le hacía saber que ellos ya lo tenían todo, que no dependía ya de un entorno, de un territorio, porque su heredad directamente es Dios. Y eso era lo que como que llenaba su alma de regocijo y recordaban la fidelidad de Dios por lo que él había hecho y por ver que Dios siempre ha cumplido con su palabra, con lo que ha dicho. Claro. Y eso es lo que debemos recordar. Y algo que me gustaría mencionar y es que usted dirá, ok, Dios es fiel y vemos las circunstancias y vemos lo que él ha hecho y vemos lo que dice su palabra. Pero ¿cómo nosotros podríamos demostrarle a ustedes que verdaderamente Dios es fiel? Y es que Dios tiene muchísimas cualidades, características, y una de ellas es que Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe, podríamos mencionarlo así, y también lo dice en el libro de Salmos. Y vamos a leerlo, que lo tengo por aquí. Salmos, vayan buscando conmigo, 147, que habla directamente de que Dios es el Dios de la sabiduría. Y lo hemos mencionado y lo sabemos. Y entendemos bien claro de que de Él viene la sabiduría y Él nos da la sabiduría de todo. Salmos 147. Siempre se me pierde. ¿El versículo? Versículo 5. Dice de esta manera: Excelso es nuestro Señor y grande es su poder. Su entendimiento es infinito. Es decir, que su conocimiento, lo que Él sabe, no es solamente lo presente, sino lo que ya pasó, lo de ahora y lo futuro. Nuestro conocimiento en cuanto es limitado. Nosotros nos limitamos a lo que vemos, conocemos, pero ya no sabemos de mañana. Del Dios omnisciente que nosotros hablamos es un Dios que conoce todas las circunstancias por las que estamos pasando, vamos a pasar, y reconocemos que Él es fiel porque Él ya sabe cómo nos va a librar o cómo nosotros vamos a recibir esas circunstancias. Así es, y vemos acá el cambio de Jeremías. El cambio de Jeremías, exactamente. Vemos acá que no cambiaron las circunstancias. No. Quien cambió fue él, porque fíjate que el 21 dijo... como la perspectiva que él tenía de Dios. Exactamente, la perspectiva, ya el enfoque ya no estaba mirándolo a través de las circunstancias, sino a través de la teología, a través del lente bíblico, a través del concepto o el carácter de Dios. Entonces, cuando lo ves de esa forma, entonces inmediatamente cambia todo el discurso. Y para eso, para él cambiar todo ese discurso, líder, debía de conocer a Dios. Necesariamente. Y por eso es que él dice, pero verdaderamente es que Dios es fiel y su misericordia se renueva cada mañana. No me puedo limitar a lo que estoy viendo, aunque como vemos es un poema de lamentos. Él ve, se aflige en gran manera, pero reconoce que Dios es fiel en medio de las circunstancias. Y eso es lo que nosotros debemos de recordar. Es fácil decirlo, pero nos vemos en las circunstancias. Y como decía Arturo, a veces cuestionamos porque somos humanos, pero lo importante es reconocer que mi humanidad no se puede limitar a las circunstancias, sino al Dios que yo le sirvo, de lo que ya Él ha prometido en su palabra, de lo que ya yo he visto en su palabra, de cuánto ha librado a los grandes hombres de Dios. ¿Qué no hará con nosotros? Claro que sí, y fíjate ahí, y sobre todo cuando nosotros estamos rodeado de personas que tenemos resistencia, una resistencia seductora, que es por nuestra naturaleza pecadora. Exactamente. Nos hace, ¿verdad?, a veces quizás decir cosas que no deberíamos decir en un momento dado, pero también tenemos una resistencia, vamos a decir, una resistencia forzada a través del mundo que nos rodea, que no acepta la forma que tú y yo tenemos de pensar, y comienzan a decir, ¿y dónde estaba Dios
¿Y dónde está Dios que te está pasando tal o cual cosa? Bueno, la pregunta, la respuesta sería en el mismo lugar que Dios estaba cuando estaban crucificando a su Hijo amado. En ese mismo lugar se encuentra Dios en medio de la circunstancia en la cual tú y yo estamos inmersos y que nosotros pudiéramos razonar así como razonó Jeremías, ¿verdad? Y dijo que la misericordia del Señor son nueva cada mañana y que su porción que es Dios. Vamos a decir, bueno, nosotros podemos irnos a esas promesas Exactamente. y cambiar esa perspectiva o ese enfoque quizás que pudiéramos tener en un momento dado. Considerando, Arturo, que las personas entienden y limitan a Dios a su fidelidad en cuanto a cómo me va en la vida. Puedo proyectar a un Dios fiel porque me va muy bien, porque inicié un nuevo proyecto y ese proyecto me va bien, porque mi familia está toda sana, porque no ha pasado nada. Entonces ahí entienden que deben de como encasillar la fidelidad de Dios, cuando la palabra de Dios no lo muestra así. La fidelidad de Dios no se mueve de acuerdo a circunstancias. Dios es fiel sin importar las circunstancias. Y eso es lo que muestra la palabra de Dios. Y debemos de estar confiados de que Él es fiel a lo que Él ya prometió. No es solamente que Dios es fiel porque yo le sirvo, porque yo le soy fiel a Él. Nosotros no siempre vamos a ser fiel de una manera, sin faltas. Perfecta. De una forma perfecta. Nosotros vamos a cometer muchos errores, pero Él sí siempre va a permanecer fiel a lo que ya Él prometió en su palabra. Cierto. Como dice la palabra de Dios, Él dijo que enviaría a un Redentor. Lo envió. En el 3:15. Exactamente. Después dice, no lo voy a dejar solo. No nos dejó solo, nos dejó su Espíritu Santo. O sea, Él, a través de la Escritura, vemos cómo Él ha cumplido con todo lo que ha dicho. Cierto, así es, y eso es lo que nos llena de regocijo. Exactamente. Y fíjate todo lo que tiene que hacer el Señor. Él preserva el pueblo de Israel porque Él dijo en 3:15 que Él iba a enviar de la simiente de la mujer, iba a enviar, ¿verdad?, un Salvador, un Redentor. Entonces, pero ese Redentor iba a venir ¿de dónde? Iba a venir del pueblo de Israel. Entonces, necesariamente debe de preservar al pueblo de Israel. Él preservó el pueblo de Israel por amor a ti y a mí hoy que estamos presentes. O sea, para que ustedes vean que a dónde llega la fidelidad de nuestro Dios. Es que la fidelidad de Dios cubre todo, su amor, su gracia, nos salvó. O sea, es que el Dios cubre todo. De la personalidad, de la característica de Dios. Es un Dios fiel que reúne todas las condiciones para salvarnos. Ciertamente. Es lo que dice la palabra de Dios. Y también recordar que en el libro de Salmos 119, en su versículo 75, cuando el salmista escribe que Dios lo castiga con justo juicio, porque Dios es justo. Y también más adelante dice que era necesario que Él fuera afligido para que volviera a su palabra, para que recordara cuán fiel es al Dios al que Él le sirve. Porque Dios siempre va a ser un Dios justo. Y a través de la fidelidad y a través de las aflicciones vemos su justicia y su fidelidad. Claro que sí, y eso es lo que nos debe de llenar de regocijo y nosotros, el mundo que nos rodea y todo lo que estamos mirando, todo lo que estamos viendo, todo lo que está pasando, estamos quizás inmersos en una turbulencia en estos momentos por medio de todo lo que está aconteciendo con esta pandemia, con trabajos que muchas personas no están en el momento. ¿Cuántas cosas han estado sucediendo? Pero en medio de ese traslado, pasando por todas esas dificultades, Dios está allí y Él usa diferentes medios a los fines de purificarnos, a los fines de ayudarnos en nuestra fe. Él usa diferentes vías y nosotros lo que tenemos que enfocar la circunstancia a través de lo que es su carácter, a través de lo que es el lente bíblico. Inmediatamente vamos a cambiar lo que es la perspectiva del momento en el cual nosotros nos encontremos. Eso se lo garantizo, es así. Porque de lo contrario no hubiésemos podido, ¿verdad?, continuar. Y cuántas personas que viven cuestionando, o a veces cuando nosotros estamos en algún tipo de dificultades. Y también mencionar el libro de Primera de Juan, 1:9, que dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Él lo cumplió.
Cierto. me perdona nuestro pecado y es fiel y justo. O sea, nos hace justo delante de Dios Ciertamente. por el sacrificio que ya Él hizo por nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados. Así usted, amigo, quiere recibir a un Dios fiel, confiese su pecado. Fiel porque y confiable. Exactamente, que eso es lo que nos brinda el Señor. Que a veces vemos personas que confiamos ciertas cosas y al final no son fieles y como que nos reprimimos y ya no queremos confiar en nadie. Dios es fiel, es confiable, es justo, es amor. O sea, Él nos ofrece todo, el paquete completo, podríamos decir así, porque su fidelidad no se limita a nosotros, a nuestros pensamientos, a nuestras circunstancias. Es un Dios fiel para con todo, su Claro que sí. palabra. O sea, Él no se limita. Dios No, no es un Dios limitado. Claro, y es que es amor de ese, como tú, la definición que tuviste, amor de pacto, ¿verdad? En 7:14, 7:9, Deuteronomio. Sí. ¿Verdad? Ese amor es un amor de pacto, o sea, Exactamente. lo que sostiene, Él me ama con un amor, vamos a decir, muy, muy, pero muy grande. Pero no solamente eso, sino que es un amor de pacto, que Él pactó, él hizo un pacto de amarme, ¿verdad? Y lo que sostiene esa fidelidad es el pacto que Él hizo cuando dijo que Él iba a darle a su hijo un pueblo. Entonces, por amor a por lo que la promesa que Él hizo en ese pacto, Él siempre va a cumplir. Es como a veces, hoy día tú sabes que se entiende, o muchas veces el mundo así que lo enfoca, que lo que mantiene el matrimonio Eso le iba a mencionar, que es como el la amor. comparación del matrimonio, que se hace un pacto. Exacto, pero bueno, que el mundo lo enfoca como que el amor es que sostiene el matrimonio. Y la Biblia establece y dice, no, es lo contrario, es el pacto que sostiene ¿verdad? Ahí el es que amor. se muestra la fidelidad Claro, de lo porque- que ya tú dijiste que debes de cumplir. Exactamente. Esa es la comparación que se puede Esa es la hacer con el comparación. matrimonio. Exactamente. Que Así se ha vendido una idea muy errada Exactamente. en cuanto al matrimonio. No Así es, es. no es el amor que lo sostiene, es lo que usted pacta al momento de Ciertamente, partir, así de es. sostener ese amor que Amor. usted profesa con su Exacto. boca. En la enfermedad, en la pobreza, En la alegría también, póngale. Exacto, en la alegría, en todos los ámbitos. Así es. Y también hay que mencionar, me gusta mucho esta cita de 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, sino que también, juntamente con la tentación, nos dará la salida para que podamos soportar. Él es fiel. Y ahí sabemos, en el libro de Santiago, si mal no recuerdo, dice que Dios no nos tienta a nosotros, No, sino no. que por nuestro propio deseo somos tentados. Es Claro. decir, que Dios nos pone un parámetro. Tú puedes vencer esta tentación, pero aquí tú vas a tener, ¿con qué vas a poder detener la tentación? Con el conocimiento de la palabra que ya yo te he dado. Pero fiel es Dios, que no te va a dar algo que tú no puedas soportar. Así es, con ese conocimiento de la palabra y con el Espíritu Santo que te habita, que te va a poner el querer como el hacer, va a darte Sí, porque tampoco es algo que vamos a decir que tú vas a poder detener con tus fuerzas. No, nunca. El Espíritu Santo, como Él prometió que estaría con nosotros, que nos va a ayudar, que nos va a capacitar, claro, si lo alimentamos con la palabra del Señor. Ciertamente. Porque no es solamente decir yo tengo al Espíritu Santo, sino que yo alimento al Espíritu a través del conocimiento de la palabra para yo poder resistir ante la tentación. Sí, claro, porque es lo que usa el Espíritu Santo para dirigirme. Él usa Exactamente. la palabra, su palabra, porque quien escribe la palabra es el mismo Espíritu Exactamente. Santo. Él usa su palabra para dirigirme. Y dice la palabra del Señor en Romanos 12 que la forma que yo voy a ser transformado es a través del conocimiento. O sea, mi Exactamente. transformación es por el conocimiento, por ahí es que va a venir, no es por otra vía. Exactamente. Ser llenos de la palabra del Señor es ser lleno del Espíritu Santo. Usted no puede decir que está lleno del Espíritu Santo si no estudia las palabras del Señor. Así que es necesario que vayamos a las Escrituras y entendamos y comprendamos cuán fiel es el Dios que nosotros le servimos, que desde el inicio nos ha dado promesas y las vemos cumplidas a través de su palabra y en nuestras vidas. Así es. Así que ha sido un placer para nosotros el día de hoy compartir la palabra del Señor, su hermana y amiga Joana Ulises. Arturo Peguero. Ha sido un placer, nos vemos en la próxima.